Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 11, donde vamos a ver lo que son las matrices y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas y las tablas. También vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos inicializarlas y dónde las podemos utilizar. Así que sin más dilación, empezamos. Antes de comenzar vamos a dar una pequeña teoría como estamos haciendo habitualmente en los anteriores capítulos. Las matrices al final son lo mismo que una tabla, pero al final estas tienen doble dimensión, es decir, tienen doble índice. También es importante que no se sobrepasen los límites. Para esto último que acabo de comentar, vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos una matriz de 3 filas por 3 columnas. Como mucho se van a poder inicializar solo 3 filas con 3 columnas respectivamente. Por ello, si nosotros accedemos a una posición inexistente como por ejemplo la posición 4,4, nos va a fallar el código. Al final, las diferencias entre las tablas y las matrices es que las tablas tienen una dimensión y las matrices tienen 2. Y la otra diferencia es que para recorrer una tabla se necesita únicamente un bucle y para recorrer una matriz vamos a necesitar 2. Por lo tanto, podemos deducir que vamos a necesitar tantos bucles como dimensiones tenga nuestra tabla. Ahora que hemos hecho una pequeña introducción a lo que son las matrices, vamos a ver cómo las podemos declarar. Lo primero que tenemos que hacer es especificar el tipado. Y a continuación vamos a darle un nombre a nuestra variable, en este caso le he puesto M1 de matriz, y a continuación lo que hay que hacer es especificarle las dimensiones. En este caso estoy especificando que tiene 2 filas y también le he puesto que tiene 2 columnas, es decir, va a ser una matriz de 2×2. Al final se declara igual que una tabla, lo único que le estamos añadiendo unos corchetes más para especificarle que tiene una dimensión más. Y de este modo pasa de ser una tabla a una matriz. Para acceder a un elemento de la matriz también se hace mediante índices y por lo tanto en este caso estamos accediendo a la fila 0 y a la columna 0. También lo que estamos haciendo es asignarle a esta posición un valor. Como hemos explicado al principio del vídeo, si nos sobrepasamos del límite ya vemos que el IDE nos está dando un warning. Al final nos está indicando que nos estamos sobrepasando de los límites, ya que como mucho vamos a tener 2 filas y 2 columnas. Y aquí estamos intentando acceder a la fila 4 y a la columna 4. A partir de este punto lo que podemos hacer es inicializar ya lo que es nuestra matriz. Para ello, como hemos visto en teoría, vamos a necesitar de 2 bucles para poder inicializar una matriz. Y yo, por ejemplo, voy a utilizar los bucles for. El primer bucle nos va a servir para ir recorriendo las filas. Y el segundo bucle lo que nos va a servir va a ser para ir recorriendo las columnas. Como hemos explicado anteriormente, el primer índice corresponde a la fila, por lo tanto, como estamos recorriendo en este bucle las filas, lo que tenemos que hacer es añadirle aquí el índice i. Lo mismo con la segunda dimensión, que pertenecen a las columnas, por lo tanto, como el bucle que recorre las columnas es este, lo que tenemos que añadirle es el índice j. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es asignarle el valor 0. Podemos inicializar el valor que nosotros queramos, pero normalmente se inicializa una matriz con ceros. Lo siguiente lo que podemos hacer es declarar un método para ir printando lo que es la matriz. Pero antes vamos a utilizar la palabra reservada typedef para definir un tipado a una matriz de 2×2. Utilizamos la palabra reservada typedef junto con el tipo de valor que va a tener la matriz, posteriormente el nombre que le queremos dar a este nuevo tipado, y después añadirle las dimensiones. Por lo tanto, lo que podríamos hacer ahora es sustituir esta línea de aquí y en vez de poner int m1 dimensión 2,2, lo que podemos hacer es directamente poner matrix y el nombre de la variable. De esta forma le estamos diciendo que a esta variable es una matriz de 2×2. Este nombre de aquí al final le podemos poner el nombre que queramos, pero siempre, como digo, tiene que ser algo descriptivo. Y yo, por ejemplo, le he puesto matrix. Ahora podemos seguir declarando lo que va a ser nuestro método para printar la matriz. Y al final, como queremos imprimir nosotros una matriz de 2×2, le voy a pasar este nuevo tipado por parámetro junto con el nombre de la variable m. Ahora, justo después del main, lo que vamos a hacer va a ser definir este método. Para poder printar la matriz, al final vamos a necesitar otra vez 2 bucles. Tenemos el primer bucle de las filas y tenemos el segundo bucle de las columnas. Y ahora a continuación lo que vamos a ir haciendo es un cout de tanto la fila como la columna.
Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser un cout. Primero queremos imprimir en la fila en la que nos encontramos, posteriormente también queremos saber en qué columna estamos y al final lo que vamos a hacer va a ser imprimir el valor de la fila I y la columna J. También cabe resaltar que aquí le estoy sumando un 1 ya que la I empieza por el 0 y la J también. Por lo tanto, si queremos que la fila empiece por 1 y la columna también, lo que tenemos que hacer es sumarle 1. Y ahora lo que vamos a hacer es justo después del for, justo después de la inicialización, vamos a imprimir los valores de la matriz y ver que lo hemos hecho correctamente. Al final, como vemos, nuestra matriz al ser de 2×2 va a tener 4 elementos y cada uno de estos elementos tiene el valor de 0. Lo que también podemos hacer es definir matrices mediante los vectores, que para ello lo primero que vamos a hacer va a ser incluir la librería de vector. Lo primero que tenemos que hacer es declarar un vector. Y este vector justo va a tener dentro otro vector de tipado entero. Al final el tipado entero es porque queremos hacer un ejemplo de una matriz de números enteros, pero también, por ejemplo, podemos hacer una matriz de strings, de floats, de doubles, etc. Al final, para inicializar un vector podemos utilizar los paréntesis y en estos paréntesis especificarle el tamaño que queremos. En este caso le estoy diciendo que el tamaño va a ser 2, pero también podemos añadirle el valor que nosotros queremos inicializar. En este caso, este segundo parámetro tiene que ser lo que hay dentro del primer vector, y lo que hay dentro del primer vector es otro vector de enteros. Por lo tanto, justo antes del vector de vectores tenemos que hacernos un nuevo vector. Y si queremos que sea una matriz de 2×2, este vector lo que tenemos que hacer también es añadirle un tamaño 2 e inicializarlo con valores 0. Y ahora sí, dentro de este vector de vectores lo que podemos hacer es añadirle este vector. Y así cada una de las filas va a tener el vector que acabamos de inicializar. Igual que hemos hecho anteriormente, lo que queremos ahora es comprobar que el vector de vectores lo hemos inicializado correctamente. Para ello vamos a declarar primero un método antes del main que pueda imprimir el vector de vectores de tipos enteros. Y justo después del main lo que vamos a hacer va a ser definir este método. Lo primero que vamos a necesitar van a ser dos bucles, pero con la única diferencia de que con los vectores ya tenemos el tamaño de estos. Y posteriormente vamos a necesitar el segundo bucle. Pero hay una particularidad, y es que necesitamos saber el tamaño del vector de la fila que estamos recorriendo. Para acceder al vector de la fila basta con acceder por el índice i y posteriormente utilizar el punto size para saber el tamaño. Y el cout que vamos a utilizar va a ser el mismo que hemos utilizado en el anterior método, ya que tanto por tabla como por vector se accede por índice, y ambas impresiones por pantalla nos sirven de la misma manera. Y ahora, para finalizar, lo que vamos a hacer va a ser utilizar este método que acabamos de definir para imprimir el vector que hemos inicializado. Y justo vemos que el resultado es el mismo de la inicialización de la tabla. Todos los elementos equivalen a 0. Para hacer una prueba, lo que podemos hacer también es inicializarlo a 1. Y vemos cómo todos sus elementos cambian posteriormente. Hasta aquí lo que sería el vídeo de las matrices. Vemos como al final la única diferencia entre una tabla y una matriz es la forma en la que se tratan los elementos. Y vemos también que contra más dimensiones más complejo puede ser nuestro código. Este también es el último vídeo de teoría que vamos a dar en el curso para principiantes. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser un examen universitario que vamos a resolver. Así que espero que os haya gustado este episodio. Déjame un like para ver que realmente te gusta mi contenido y también una suscripción. Y os espero en el siguiente vídeo.